Entonces, ahora yo empiezo a grabar esta actividad, así que les doy la bienvenida. eh, y ustedes me disculpan que cada cierto rato voy a estar haciendo esto, ¿no? De aceptando a alguna persona que quiera ingresar. Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar lo que es este coloquio, ¿no? La violencia como nos fueron de la familia. Y bueno, tenemos hasta un poco más de una hora para eso, ¿no? Así que los que pueden estar todo el rato va a estar fantástico. Y todo lo que vamos a comentar ahora tiene que ver por eso me gusta a mí Escher en esta figura, ¿no? Es una manera de ver las cosas, es un punto de vista. Y por supuesto que todo lo que digamos y conversemos tiene cosas que muestra, pero cosas que también invisibiliza. La idea de la sesión es que yo voy a hacer una primera presentación lo más breve posible, o sea, yo pretendo usar 25 minutos como máximo para poder decir 3, 4 ideas, y después la idea es abrir la conversación, porque yo sé que hay mucha gente de muchas instituciones que tiene mucha más experiencia, ¿no? Y que tiene otras reflexiones, entonces yo quiero hacer más bien como una gran entrada con 2, 3 ideas, ¿no? Voy a tratar de hacer 20, 25 minutos y después dejar el mayor tiempo posible de intercambio, ¿sí? Entonces, en estos 25 minutos voy a plantear al menos estas ideas, ¿no? Esto es un poco lo que quiero contar brevemente, cuál es el contexto de este curso, hacer alguna distinción en relación con la violencia, decir algo que para ustedes va a ser una obviedad, por tanto voy a ir muy rápido en eso, hablar brevemente de algunas dinámicas de violencia y presentar, se está grabando, sí, eh, y comentar algunas pequeñas cosas sobre la violencia de género online a propósito de un estudio que realizamos el año pasado, ¿sí? Es en el fondo de lo que yo voy a hablar, y después voy a dejar abierto para que podamos ir conversando y planteando ideas a propósito de las experiencias que ustedes tienen. Entonces, muy brevemente, este es un curso de segundo año, ¿no? Del curso de la carrera de trabajo social, y en este primer mes lo que hemos hecho es una discusión particularmente de cómo entender la violencia, la familia, perdón, desde estos 4 grandes aspectos, ¿no? Como un espacio de diversidad, históricamente diversa la familia, como una institución social, institución cultural y como un espacio de relación, ¿no? Durante eso hemos estado conversando con los estudiantes. Y la idea de hoy día es poder poner un ejercicio, ¿no? A propósito de un fenómeno, que es el fenómeno de la violencia en relación a la familia, donde pueda mostrar cómo en esos 4 niveles que nosotros hemos estado discutiendo está presente, ¿no? Cómo en su dimensión más histórico-cultural, como social y como espacio de relación, la violencia se vincula con la vida y la experiencia familiar, ¿no? Ese es el contexto de lo que estamos haciendo. Eh, entonces yo quiero hacer aquí primero unas pequeñas distinciones que no quiero entrar mucho en detalle acá porque más bien me parece más interesante lo que podemos conversar. A propósito que también hay algo que uno debe preguntarse, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? ¿Y qué hace que algo sea violencia? Que es una gran pregunta que hemos sostenido durante mucho tiempo. A propósito de que la violencia tiene una dimensión de uso, y a veces el uso se sobreexagera. Entonces cualquier cosa es violencia, y si todo es violencia, bueno, no, pierde su capacidad de distinción. Entonces, por supuesto que nosotros miramos estas imágenes y decimos que obviamente son todas esas imágenes de violencia, ¿sí? Cada una de esas escenas en un momento nos provocan como algo que es, por supuesto, violencia. Pero al mismo tiempo tiene una dimensión de que muchas de estas situaciones fue el orden social establecido, ¿no? Si uno piensa, eso que ahora nominamos como violencia era una manera oficial de hacer las cosas, ¿no? La Está muy segregación alto, ¿no? racial, de alguna manera, la... silenciar su micrófono nos pide alguien para que nos escuchen si, si es posible, ¿no? Entonces, también la violencia tiene algo, y ahí está su dimensión más histórica y construida. Sociedades en tiempos determinados van marcando y designando lo que es o no es violencia, ¿no? Por tanto, la violencia no es algo que está predeterminado, es algo que se va nominando. Hay que anclar el PPT, no se ve presentación, está anclado en ti. No sé cómo sería eso. ¿Ustedes no ven la presentación? Pero no sé si todos pueden ver el PowerPoint. Sí, hay una Sí. cosita al lado Sí, para sí, que se quedes tú ve. al lado. Ya. Perfecto, se ve entonces. Perfecto, gracias. Entonces yo ahí me corro ahí para que no aparezca yo. Entonces, bueno, esa es una dimensión de la violencia. Entonces la violencia tiene algunos usos, hay ciertos hechos que uno nomina o no como violencia, ¿no? Eso es como una idea general. Y de alguna forma lo que nosotros decimos, ¿no?, de que violencia corresponde más bien
un sitio para poder grabar. Ah, yo yo estoy grabando la sesión, ¿no? Y la voy a dejar abierta también para que ustedes sepan, y se la voy a reenviar a las personas, ¿sí? Así que no se preocupen por grabar. Eh, entonces, algo de lo que, algo de lo que decimos que es la violencia, tiene que ver con estas grandes 4 hipótesis sobre la violencia que se han ido instalando. Por eso, en el fondo, nosotros anclamos la violencia de esta manera. Está la hipótesis de la violencia estructural, que es un poco Galtung, ¿no? Que dice, bueno, que la sociedad se organiza para producir violencia. Está esta hipótesis más individual, que de alguna forma uno ve que hay ciertas características individuales o biográficas, ¿no? Que hacen posible que un sujeto ejerza violencia. Esta dimensión más relacional también, ¿no? Que de alguna forma plantea que hay ciertas lógicas de relación y ciertas prácticas que... ya, gracias. Sí, les voy a pedir que en el fondo silencien los micrófonos algunos porque hay como unos ruidos, ¿no? Está esta dimensión más de violencia relacional que de alguna manera lo que nos plantea es que hay formas de relación y que en el fondo la violencia tiene un lugar en esas formas de relación, tiene como un propósito. Y de alguna forma lo que nos interesa, bueno, hay 2 grandes lógicas aquí, o que la violencia, recuerden que la violencia es un acto, ¿no? Pero también es una manera de interpretar las cosas, o sea, que es una categoría analítica. Entonces, hay algunos que piensan, ¿no? Y hay una lógica donde la violencia lo es todo, y todo lo que ocurre adentro, ¿no? Son fenómenos relacionados con la violencia. Entonces, la pobreza es una forma de violencia, la discriminación es una forma de violencia, que está más lógica de la violencia estructural, o hay una lógica de decir, la violencia son algunas cosas, pero hay otros conceptos que explican mejor otros fenómenos. Por ejemplo, si yo digo la discriminación, ¿no? Yo puedo decir, eso es violencia, pero el concepto de discriminación captura mejor una limitación, cualquier acto, idea o acción que limita un derecho, ¿no? O la intolerancia, o la estigmatización. Entonces ahí hay una discusión de todas maneras abierta de que si la violencia es el gran contenedor conceptual de todos los fenómenos y lo demás son parte de la violencia, o que hay cierta autonomía en algunos fenómenos que son distintos de la violencia. Y lo que desde un punto de vista nos ayudaría a distinguir qué es violencia y qué es otra cosa, ¿no? Eso es como primera, que es una discusión de todas maneras que, bueno, que es bien interesante, pero que nos permite ir pensando también. Porque, y ahí seguimos a Chulhan, que la violencia es una categoría para pensar la realidad, pero también una forma y una experiencia de estar en la realidad. Y aquí básicamente 2 o 3 cosas relacionadas con la violencia para no ahondar, ¿no? Es una construcción social, en la medida que uno puede seguir históricamente cuando ciertas cosas aparecen o no como violencia. Es una práctica social que es intencionada, o sea, es una manera de hacer las cosas. Y eso nos obliga a salir de las categorías de bondad o maldad, ¿no? Los buenos y los malos, sobre todo en nuestras sociedades tradicionales que tendemos a polarizar, no hay bondad o maldad ahí, ¿no? Hay ciertas cosas que se hacen. En eso es bien interesante también lo que nos plantea eh, Hannah Arendt, ¿no? Cuando habla de la banalidad del mal, en ese libro bien interesante que hace ese análisis del juicio de Eichmann, ¿no? Al final del texto ella dice, bueno, Eichmann no era particularmente un villano o un tipo malo, ¿no? No lo dice así, pero no era un villano, dice ella. Era un funcionario que quería hacer bien su trabajo porque quería ascender. Y lo que le faltó ahí fue reflexividad sobre sobre sus actos y las consecuencias de sus actos. Entonces, ahí hay algo que es interesante para poder como desmarcar de estas nociones morales de maldad o bondad. Hay una dimensión de proceso y acto, o sea, hay algo que va pasando que se gatilla en un cierto acto, y por supuesto que un eje central de la violencia es la transgresión de algún límite, la transgresión del cuerpo, la transgresión de la normatividad. Hay una construcción de relaciones abusivas, y esto es bien interesante porque en el fondo siempre se dice que hay poder ahí. No, las relaciones sociales tienen relaciones de poder, que básicamente son relaciones de mutua influencia, ¿no? El ejercer poder es ejercer influencia y estando abierto a la influencia de otros. Pero cuando hay abuso de ese poder, o sea, cuando se niegan las relaciones de poder, y hay una relación abusiva, ahí aparece la violencia. Entonces la violencia no aparece cuando hay poder, aparece cuando se eliminan las relaciones de poder. Y por supuesto tiene un carácter destructivo, ¿no? Hay una dimensión de daño que puede ser visible o invisible, ¿no? Eso es como para poner un piso general del primer punto de algunas distinciones sobre violencia, ¿no? Por supuesto que aquí hay mucha discusión y bueno, después podemos hacerla. El tercer tema que ya estamos avanzando es que la violencia es un tema país. No quiero decir con esto algo que a veces se suele plantear,
como que Chile es el único país violento o donde hay violencia, o como que Chile particularmente, porque uno comparte ciertos elementos de la región, pero también de las regiones culturales, ¿no? Cuando se hace estudio del Mundial de Valores sobre la cultura, nosotros pertenecemos no solo a Latinoamérica, sino que estamos muy cerca de otros países del Medio Oriente, de India, en términos de nuestra mentalidad cultural. Por tanto, la violencia es un tema, ¿no? Después podemos hablar de su dimensión histórica, cómo históricamente se ha ido construyendo, ¿no? Es muy interesante ahí todo el trabajo de Montesinos, Salazar, sobre cómo se ha ido construyendo particularmente una relación de violencia contra los niños, ¿no? Y contra las mujeres, ¿no? Y si a alguien le interesa más profundizar, está Lois de Maus, que tiene una historia bien interesante sobre el abuso sexual. Entonces uno podría decir que, desde un punto de vista histórico, la violencia contra los niños y las mujeres ha sido una invariante histórica. Si uno revisa desde la colonia hasta ahora, hay ciertas cuestiones que se mantienen, ¿no? Y hay ciertas cosas que han ido variando. Solo para decir eso, cosas que voy a pasar un poco rápido aquí, porque ustedes seguramente lo conocen muy bien, ¿no? Datos, ¿no? Que en algo nos ayudan los datos también como para poder hacer una... Si ustedes piensan que de esta encuesta del 2017, el 38.2% de las mujeres han manifestado han sufrido alguna forma de violencia en la vida, ¿no? Y ahí están las distinciones, usted dirá que, bueno, 38% es un dato bien importante, a propósito de cualquier otro fenómeno social, ¿no? Si uno dice los niveles de pobreza, o la desigualdad, o uno dice, por ejemplo, no sé, los problemas de salud mental, o problemas relacionados con la obesidad, o el desempleo, como problema social, tiene mucha contundencia en los datos, y probablemente no así la respuesta estatal. Este dato a mí me gusta seguirlo, que son el boletín anual del Ministerio Público sobre los datos, delitos sexuales ingresados, ¿no? Y ahí usted ve, ¿no? En esa tabla cuáles son los números anuales, ¿no? Entre enero y diciembre. Uno sabe que, bueno, la Fiscalía, si es que hay alguien en justicia, después me aclara bien, hay un porcentaje importante, sobre el 80%, que corresponde a niños, los datos, ¿no? Y después sabemos que detrás de esa cifra hay una, bueno, siempre los optimistas, y están los optimistas y pesimistas, dicen que detrás de cada denuncia hay 5 o 10, depende, ¿no?, qué tan optimista sea, de casos que no son registrados. Y la cifra que está entre paréntesis de cada año, después hay algunas precisiones que hacer, pero más o menos, ¿no?, son los datos de las condenas, las sentencias condenatorias. Entonces uno más o menos sospecha que de los datos, de los casos que ingresan, ¿no?, un porcentaje del 10%, ¿no?, tiene algún tipo de sentencia condenatoria. Las sentencias absolutorias son muy pequeñas, ¿no?, y la mayor cantidad cuando uno revisa esos datos, la mayor cantidad son que no entran al sistema después de la denuncia, o sea, no pasan a un proceso judicial. Y bueno, los que trabajan en esta área saben que tiene que ver por todas las demandas que existe sobre la prueba y la construcción de la prueba puesta en la víctima, ¿no? Entonces, este es como un dato. Otros datos que ustedes conocen seguramente muy bien, que es la evolución de la violencia hacia los niños, que esta encuesta que hace UNICEF, ¿no?, cada 6 años, y nos muestra como en todas las 4 versiones que ha hecho una cierta tendencia, ¿no?, que los que son sin violencia no superan el 29% en su mejor, en su mejor forma, ¿no?, en su mejor dato, que fue el 2012. Lo que significa que un 70% de los niños de ese grupo que he estudiado, que son de octavo básico a nivel nacional, sí sufren algún tipo de violencia, y ha ido variando entre la violencia física, la violencia leve y la violencia más emocional o psicológica, ¿no? Y cuando se pregunta sobre la violencia sexual, es un poco un dato común, ¿no?, cuando uno ve otros estudios, siempre está alrededor del 10-12%. Pero bueno, de nuevo sabemos la dificultad que tienen el tema de las cifras. Los contextos son muy importantes, ¿no? Situaciones de violencia a nivel de la escuela, ¿no? También, aparentemente, los niños y las mujeres van sufriendo en diferentes espacios sociales, aquí estoy centrándome en los niños, formas de violencia. Este es el análisis multivariable de estudio de polivictimización, ¿no?, que hizo la Católica el 2018, muestra también que los contextos, ¿no?, donde los niños sufren diferentes formas de victimización, también están no solamente al interior de la familia y en sus espacios cercanos, sino también en las comunidades, ¿no? Y un alto porcentaje ha ido sufriendo en la vida cada uno de de esas formas de victimización. El ELPI, ¿no?, la encuesta esta que se hace sobre la primera etapa de la vida, son los métodos de disciplina, ¿no? Si ustedes se fijan, solo el 31% disciplina no violenta,
lo que uno sospecha que el 69 y algo por ciento utiliza diferentes formas de crianza, de disciplina, ¿no?, con violencia. El estudio de los modelos culturales de crianza en Chile, que hizo el 2018, que lo realizó un grupo de trabajo, Santibáñez de la Chile, ¿no?, a pedido de World Vision, muestra, a propósito de un estudio que hacen más cualitativo, con familias y niños, en este caso hay adultos y niños, diferentes estilos de crianza, ¿no? Y si uno mira ahí, ¿no?, las categorías, este material yo se los voy a enviar de todas formas, ¿eh? Está desde el ausente, que es un modelo de crianza negligente, que no evidencia expresiones de ternura ni de maltrato o uso de violencia, o sea, autoritario violento, ambivalente sin reconocimiento, ambivalente con reconocimiento, ternura sin reconocimiento y ternura con reconocimiento. O sea, hace un clúster así como unas categorías de 6 formas de crianza. Y si ustedes se fijan, ¿no?, el que aparece más adecuado, que es el de ternura con reconocimiento, solo un 34%. Y todo el resto, de alguna forma, se distribuye en formas más o menos, de más o menos reconocimiento y más o menos violencia. Esto solo para decir que en el fondo, lo que tiene que ver con las relaciones al interior de la familia y las relaciones de crianza, son un proceso que hemos ido construyendo, ¿no? Finalmente, esto que se está instalando cada vez más, que son las experiencias adversas de la infancia, ¿no?, que hace esta distinción, todas aquellas experiencias que han tenido los niños antes de los 18 años, ¿no?, y que se aglutinan se aglutinan en 2 grandes espacios, en abuso y problemas en el hogar, ¿no? Un gran estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no?, entre esos 4 años con 214.000 casos, ¿no?, va mostrando las diferentes formas por hombres y mujeres y el total porcentaje de abuso como experiencias adversas o desafíos en la familia. Entonces ahí lo que nos interesa son el abuso, la violencia intrafamiliar, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que aparece como un dato también relevante. Y esto es como un puntaje que se hace por la cantidad de experiencias adversas que se ha tenido en la vida. En algunas presentaciones de esta lógica, ¿no?, de la experiencia adversa, se dice que la gente que está en temas de salud mental eh, aumenta la cantidad de experiencias adversas, ¿no? Y ahí hay toda una discusión que se hace si tiene que ver, bueno, que eso es un gatillador también para luego hacer oficios que tienen que ver con el cuidado. Pero bueno, eso yo lo muestro en Estados Unidos, se está haciendo un poco en Europa y creo que eso ya está ingresando más fuerte también. En el caso de Chile, algunas agencias están utilizando esto como una forma de poder poner la violencia. Brevemente ahora, y ya para ir cerrando esta parte que es de presentación y para poder hacer como mayor conversación, ¿qué pasa al interior de la violencia? ¿Cuáles son las relaciones que se dan en la violencia? Y aquí quiero poner una imagen que probablemente muchos de ustedes ya han visto, pero bueno, lo vamos a recrear también para verlo con otros ojos, de una parte particular de esta película que se llama La Celebración, una película nórdica, no recuerdo bien si es danesa o, bueno, pero por ahí, y que es la celebración, el contexto de la celebración de los 60 años del padre de familia, ¿no? Toda la película hasta ese momento mostrando los diferentes personajes, cómo van llegando a esta celebración que es en lo que era antes la casa familiar, que era un hotel, ¿no? Entonces van llegando los diferentes invitados, amigos que se quedan ahí. Y hay una escena justamente donde el hijo mayor hace el brindis. Yo quiero mostrárselas ahora, ojalá ustedes puedan verlo bien. Aquí la tengo. Ustedes me dicen por favor si se ve. Voy a subir un poco el volumen también. Les pediría que estuvieran atentos a, no sé cómo estará Fest. su danés, no, pero tiene subtítulos, ¿sí? Para que estén muy atentos al... Voy a subir el volumen. ¿Se ve bien esa? Bueno, no se va a ver también porque es una escena, ¿sí? Así que atentos a los próximos, son 3 minutos, así que les pido que ahora todos ustedes pongan atención. Sí les pido ahora que cierren sus micrófonos para que podamos escuchar bien la escena, ¿sí? ¿Cómo se micrófono? Ahí uno tiene, si ustedes ven ahí, tiene un microfonito y uno tiene que apretarlo y ahí se cancela el micrófono. Yo creo que puedo, los voy a poner todos en silencio yo, disculpen, ¿no? Pero para que escuchemos solo la escena, ¿sí? Uy, ya. No resultó nada, ya. Cada uno entonces por favor mantenga su micrófono en silencio, ¿sí? Ya. Pero no sé cómo mandarlo. Es un chat. Creo que se mandar. ¿No?
¿Viste? Sí, voy a poner a todos. Ya, entonces le pido ahora que ustedes puedan, admitimos ahí, los muteamos. Silenciar el micrófono, no sé cómo se hace. Entonces, admito ahí. Y ahora vamos a poner la escena, ¿sí? Muchas gracias. Jeg vil gerne udbringe den første skål i din pligt som den ældste søn. Men allerførst vil jeg gerne holde en tale. Jeg har taget 2 taler. En er grøn og en er gul, og du kan selv vælge, hvad den skal være. En er grøn, den anden er gul. Den grønne er det interessant valg. En slags sandhedstale. Jeg har valgt at kalde den, og far skulle i bad. Se, jeg var ganske lille, da jeg flyttede her til godset, og jeg kan roligt sige, at det var en helt ny tid, der mødte os dengang. Vi havde alt den plads, vi kunne ønske os, alt den ballade, vi kunne lave, alt den plads. Dengang var der restaurant her, og jeg kan huske mange gange min søster Linda, som nu er død, og jeg, vi legede her på mange gange. Hun puttede noget i maden, at gæsterne så det, og det mest smittende og mest hjertelige grin, man kunne forestille sig. Men det er jo gerne en 2 sekunder, så sagde det begge to, og det aldrig grinet, og det er selvfølgelig opdaget. Men der skete jo aldrig noget. Nej. Det, der viste mig, det var at far skulle når han skulle det, så tog han Linda og jeg ud på hans sjov nok. Der var lige noget i porten først. Og så låste han døren og trak persiennerne ned og gætte noget lys i det være. Og så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os, seksuelt havde sex med sin kæreste. Ja. Her for et par måneder siden, da min søster døde, gik det op for mig, at Helge og jeg tænkte, det ville jeg dele med resten af min familie. Det var både sommer og vinter, forår, efterår, morgen og aften. Det skal de da vide om min far, tænkte jeg. Helge er en ringelig mand, og vi er jo samlet her i dag for at fejre Helge på hans 60-års fødselsdag. Der er nogen, der kan tænke sig at kunne leve sådan et langt liv og se sine børn vokse op, og Michael det som børnebørn. Nok om det, vi er jo kommet for mig tale. Vi er kommet for at fejre Helge. Og det synes jeg, vi skal gøre alt sammen. Så tak for det meget. Entonces, ya. ¿Están todos ahí todavía, cierto? Sí. Compra su micrófono, sí. Entonces, si usted se... A ver, alguien me respondió. Silencie su micrófono, sí. Solamente por ahora para que se pueda escuchar bien, ¿sí? Bueno, la imagen, ¿no? Esta es una parte de la escena y en circunstancias habituales uno podría preguntar, los que no han visto la película, porque si no me matan el ejercicio, ¿qué creen ustedes que pasa después? ¿No? A propósito de lo que ustedes han tenido como experiencia, ¿no? 2, 3 o 4 personas me pueden decir distintas cosas que ustedes creen que pasan, ¿no? Ahora pueden, mientras van opinando, o escribir o abrir sus micrófonos. ¿No? ¿Qué creen ustedes que pasa exactamente después de esta escena? La negación. La negación de lo que cuenta. Ya, la Paula dice negación. Otra idea. Lealtad familiar, dicen aquí. ¿No? Otra persona que quiera decir... El tema del secreto, yo creo que va de la mano con la negación. Como que niegan y a la vez tratan de que se mantenga el secreto, no sé, o se trata de normalizar tal vez. Ya. Alguien ahí nos dice, hay enojo, algunos se van. Ya, ¿qué más?
Los que vieron la película, no nos maten no, spoiler alert, ¿no? Pero alguien que no la ha visto, ¿qué creen que pasa exactamente después? No dan credibilidad, hay índice de indiferencia. ¿Salen más testimonios de más víctimas? Uno Salen, por lo menos. Salen más testimonios de las víctimas, ya. Diferentes bandos, personas que Fabiola nos dice que niegan y otras que abren su herida. Aquí la creatividad también es buena, recuerden que el cine también, pero bueno, el cine nos ayuda como un recurso tan... Invalidación del testimonio, se hacen bromas de la situación. Perfecto. ¿Qué más? Risas. Muy bien. Invalidación, hacer como si hubiera pasado nada, paliar con la comunidad, se ríen pensando que es broma. Perfecto. Se le adjudica alguna enfermedad a quien habló, que puede ser alcohólico o un drogadicto. Perfecto. También se desvaloriza un poco exactamente. Claro. ¿A alguien más se le ocurre una hipótesis distinta, totalmente distinta? Un mesero aparece. Yo creo que la celebración continúa como si aquí no ha pasado nada. Excelente. Bueno, si ustedes se fijan, ¿no? Varias de las comentarios que se hacen es a propósito de lo que seguramente sus propias experiencias de trabajo han visto que ha ido ocurriendo, ¿no? Ahí el último compañero que habla le da justo en el palo en esta parte porque no pasa nada, ¿no? Que es una de las posibilidades. Efectivamente no ocurre nada y sigue la celebración tal cual. Después, para los que estén interesados en el resto de la película, pasa cosas interesantes porque se desencadena de alguna manera todos los esfuerzos del personaje principal por volver a poner ese relato, ¿no? Una y otra vez. Porque después él leyó la carta verde, tenía la amarilla, y la vuelve a leer. Y ahí, bueno, después se desencadenan una serie de circunstancias que son muy interesantes a propósito de lo que estamos como conversando. Pero si ustedes se fijan, a todos se nos ocurrió cada una de las respuestas que ustedes dieron, ¿no? La risa, la indiferencia, el silencio, el negar, los bandos, ¿no? Tratar de descalificar a la víctima. O sea que, de todas maneras, nosotros tenemos un repertorio, ¿no? De respuestas posibles frente a las situaciones de abuso. Y esas están un poco instaladas. No, nos hacen sentido. Puede que no nos gusten, ¿sí? O sea, probablemente nosotros tomamos distancia de eso, pero las entendemos claramente, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esta escena de la celebración nos va dejando varios elementos a propósito de las relaciones que están en base a la violencia, ¿no? Una es la relación de abuso, ¿no? Como la negación de la relación de poder y de mutua influencia. Generalmente nosotros hablamos de dominación-sumisión, ¿sí? Uno ve esto en la película, en otra escena ve esto, ¿no? Hay una escena que pasa después. A Nicole. ¿Le podemos pedir a Nicole? Hay un asistente que no está conforme. Sí, hay alguien que no le gustó lo que... Disculpe la persona que no le gustó esa pequeña, ¿sí? Nicole, si puedes apagar un poco su micrófono, se lo agradecería mucho, ¿no? Es para... Creo que Nicole ahí nos aparece como que... Disculpa, Nicole, si puedes... Ahí, Asunción, gracias. Está en una situación, Nicole. Bueno, hay una escena donde aparece muy claramente esto, para ver la sutileza de las relaciones de dominación, que es cuando el hijo vuelve a insistir y el padre lo lleva a la cocina y le dice, y empieza a hablar con él. Y le dice, bueno, esto que tú estás diciendo es muy grave, entonces deberíamos llamar a la policía. Dice, toma el teléfono y dice, llamemos a la policía para que denunciemos esto que tú estás diciendo. En un tono adecuado, con una forma de mirar, y el hijo empieza a decir, no, tal vez no. No, pero es que es súper grave y esto hay que denunciarlo para que se investigue bien. Y el hijo empieza a decir, no, es que a lo mejor lo imaginé, no, o lo soñé, o no, debe decir que yo estaba confundido. ¿Sí? ¿Okay? Las formas de dominio, ¿no? Por supuesto, son una relación y se van construyendo, ¿no? Por lo tanto, actúan de manera brutal, con la fuerza, o con esas formas de sutileza de la relación. Por lo tanto, está esa dimensión de dominación-sumisión. En algunos casos hay una profundización de esa relación, por ejemplo, en los casos de explotación, y ahí nosotros hablamos de apropiación-subsumisión, ¿no? El fenómeno, la culpa, nos dice la compañera ahí, o el compañero, por supuesto, la culpa, el silencio. Recuerden que en el caso intrafamiliar hay relaciones que no son solo abusivas, y eso es una parte de la ambigüedad que tiene, ¿no? Hay sujetos
hombres o mujeres que pueden abusar, pero también pueden hacer un montón de otras cosas al mismo tiempo. Y generalmente eso es lo que pasa. Se da en un entramado de relaciones donde puede haber cariño, afecto, cuidado y abuso. Y eso lo hace complejo y lo hace difícil de desmarañar. Hay toda una discusión, entonces está esta idea de la apropiación sufrición, por ejemplo, los casos de explotación sexual, donde no es solamente una dominación, sino que uno se apropia, ¿no? El explotador se apropia de la subjetividad, el cuerpo y la sexualidad del otro, y ese otro desaparece. En algunos casos, literalmente, ¿no? Si uno piensa, las compañeras que están ahí que trabajan en explotación nos pueden graficar mejor eso, pero claro, hay casos donde hay situaciones de explotación que se convierten en situaciones de trata y que terminan en situaciones de tráfico de órganos, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay una cadena que es de absoluta desaparición del otro. Hay toda una discusión que ha ido apareciendo que es interesante a propósito de cómo se nomina y quién nomina al otro, ¿no? Esta idea de que son víctimas, pero no queremos victimizarlo. Aparece esta lógica del sobreviviente, pero que a veces sobrevive o no, que está en medio de sus procesos de reparación. Entonces, hay toda una discusión ahí inicial que tiene que ver con quién y cómo se nomina ese otro que ha estado en violencia, ¿no? Y ahí también hay un punto. Y algunos sospecharon ahí que a propósito del tercero indiferente o solidario, hablaron de los meseros, ¿no? Si ustedes se fijan, hay una parte donde el mesero dice, los meseros, el equipo que en el fondo está de los servicios, los cocineros, todo, dicen, las mucamas, etcétera, dicen, silencio, que el hijo va a hablar, él sabe algo, ¿no? ¿No? Él está ahí. Y más adelante en la película, adelanto, pero no hago spoiler, ¿no? Los meseros y todo ese conjunto tienen un rol muy fundamental, porque cuando esto ya empieza, el hijo insiste, insiste, y cuando la gente se quiere ir, como están en otros lados, el jefe, ¿no? Que el que habla al principio de los cocineros, manda a todos a los trabajadores a robarse las llaves de los autos, de tal manera que nadie se pueda ir de ese lugar. Entonces ahí tiene una acción, ¿no? Y es lo que se habla del tercero, que puede ser indiferente o solidario. Quiero cerrar ahora con con el último punto, ¿no? Para que podamos entrar a como la conversación, que es como los nuevos escenarios de tecnología y violencia en general, ¿no? La explotación, pero en general de violencia. Se están instalando, ¿no? Una serie de formas distintas y nuevas de violencia, ¿no? A propósito de los escenarios tecnológicos, bueno, y a propósito de esto mismo, ¿no? De que estamos haciendo ahora, que uno pone una mejor atención. Nosotros el año pasado realizamos un estudio muy pequeño a nivel de la Comuna de Valparaíso de violencia de género online, ¿no? Un estudio que hicimos una especie de grupo de trabajo donde estábamos gente de la Universidad Católica, de la Universidad Paicaví, ahí están las personas, ¿no? De San Tomás, y Universidad de Edimburgo, la Universidad de Playa Ancha, y está Valeria, Cristóbal, Boris y Francisca, para poder indagar a propósito de qué pasaba con la violencia de género online. Teníamos una intención de hacer varias cosas, ¿no? Un estado del arte, un poco de revisión de literatura, distinguir qué pasaba con los adultos y con los jóvenes en relación a la violencia, y teníamos una aspiración de hacer un trabajo directo con los jóvenes secundarios, ¿no? Sobre esto. Bueno, justo vino octubre el año pasado y esa parte quedó un poco pendiente para este año, y bueno, ahora estamos en la pandemia, pero es algo que está pendiente y queremos realizar como la voz de los propios jóvenes estudiantes secundarios sobre la violencia de género, a pesar que tuvimos encuentros con ellos que nos fueron de alguna forma iluminando algunos aspectos. Entonces voy a presentar no los resultados en definitivo, pero como algunas tendencias de lo que logramos encontrar, ¿no? De alguna manera, ¿qué ven los jóvenes? Este fue un trabajo de etnografía digital que hicieron jóvenes estudiantes de primer año de universidad, ¿no? Por tanto, no eran los jóvenes secundarios, pero estaban justo en un límite, ¿no? Que nos podían hacer alguna como lectura, ¿no? Más interpretativa de lo que pasaba en el mundo juvenil, asumiendo que hay algo que es la brecha, ¿no? Entre nosotros y los jóvenes. Incluso ahora que hay jóvenes que son digitales, pero que de todas maneras tienen brechas con los jóvenes jóvenes. Entonces, ellos identificaban tres grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, las descalificaciones sexistas, que tenía como dos variantes, ¿no? Por un lado, descalificaciones por cosas que hacían, sobre todo mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían dos ejemplos bien interesantes. Chiste, ¿qué es lo que a lo mejor hacen las mujeres? Y aparecían muchas cuestiones, o cuestiones que hacían las mujeres que no estaban preparadas para eso, ¿no? Una mujer que era política no servía para eso, o sea, como una serie de descalificaciones por solo hecho de ser mujer, ¿no? O por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿no? Había una mujer joven que estaba jugando videojuegos y lo hacía muy bien, o sea, tenía un buen éxito, pero incluso en el chat que había de los juegos, todos la criticaban solo por el hecho de ser mujer, no por el resultado que tenía en sus juegos. Y había muchas descalificaciones a propósito también de las expresiones relacionadas a grupos LGBT.
y más, sobre todo a las jóvenes trans, ¿no? Había toda una descalificación a propósito de lo que significa ser trans o relaciones trans, ¿sí? Había una dimensión que es difícil de ver claramente la distinción con la anterior, que son los estereotipos de género, pero lo que los jóvenes descubrían era que una serie de chistes, el uso del chiste y el meme está muy instalado en las redes sociales, ¿no? O en las plataformas comerciales, realmente, que es lo que son, a propósito del cumplimiento de los roles tradicionales, ¿no? Y esto tiene que ver con esto, ¿no? Hago una lista de las cosas que hacen bien las mujeres, y aparecían todos los roles tradicionales relacionados a la cocina, ¿no? O chistes relacionados con eso. Y otra dimensión que aparecía muy fuerte era la expectativa frente al cuerpo, ¿no? Como había unas críticas, si alguien ponía una foto y no cumplía unos estándares estereotipados de lo que es tener un físico, aparecían críticas. Y lo tercero eran dinámicas violentas, ¿no? Que aparecían muchos ejemplos de comentarios que validaban o promovían la violencia, ¿no? Aparecía una cierta noticia, ¿no? Por ejemplo, apareció una noticia, mujeres marchando, y decían, ahora marchan, ¿no? Cuando les gusta no sé qué cosa. O sea, como una serie de cuestiones así. O que promovían la violencia, ¿no? Bueno, si ellos son así, grupos LGBT, se buscan que les pasen cosas, ¿no? Que en el fondo eran como justificaciones y promociones de que sufrieran violencia. Y lo que algunos jóvenes descubrían también, que habían efectivamente imágenes abusivas sexuales infantiles en las redes, que eran posibles encontrar en los chats de los juegos, en YouTube, en Instagram, por ejemplo, y de alguna forma la crítica era que los tiempos de respuesta de estas plataformas comerciales eran muy lentas para bajar eso, ¿no? Eso yo reconocía. Y finalmente, ¿qué ven los adultos? ¿No? Nosotros trabajamos con los equipos que trabajan en temas de violencia en la Comuna de Valparaíso y con los equipos de convivencia de los liceos y las duplas psicosociales, de todos los liceos de Valparaíso y de todos los equipos que trabajan en violencia en Valparaíso, ¿no? Con niños. Y aparecían como 4 grandes temáticas, en las conversaciones eran grupos focales que hicimos con ellos. Un grupo era, o sea, un tema es lo que pasa en Internet. Hay como toda una noción de que Internet, incluso en gente joven, que sería nativo digital, es como que hay un mundo por descubrir, ¿no? Que Internet tiene unas características y unas formas de relación que son totalmente distintas, ¿no? Eh, de alguna forma, ¿no? Eh, aquí, lo tengo aquí para ir como creciente, ¿no? Hay una como, por un lado hay una relación como con el tiempo, ¿no? Los adultos se conectan a Internet. No es que están en Internet, y esa era una distinción con el mundo, no es que uno está conectado todo el tiempo, uno se va a conectar, ¿no? Como esta misma idea del navegar, ¿no? Como que es una cosa, y otra cosa que era bien distinta, para poner dos grandes ejes, era que los adultos, ¿no? Estos equipos profesionales, no entendían esto de tener muchos perfiles, o sea, sabían que los jóvenes tienen muchos perfiles, porque para ellos está la idea que uno es uno mismo en Internet, tal cual es uno mismo offline. Luego hay toda una conversación como cómo hay una suerte de continuidad y discontinuidad entre las relaciones de las violencias que uno encuentra offline y lo que ocurre online, ¿no? En algunos casos se distinguía que había una continuidad a propósito de la cultura patriarcal, a propósito de la subvaloración de mujeres y niños, ¿no? Y eso era como una suerte de continuidad. Pero también decían que hay unas formas particulares de violencia que en algunos casos, por ser en ese ambiente, eran subvaloradas. O sea, eso no es tan grave como lo que pasa en la vida real, haciendo esta distinción entre la vida real y lo que pasa ahí, y en otros casos se sobrevaloraban, ¿no? Como que ahí sí que era porque no hay una sensación de control, ¿no? De lo que puede pasar en el ambiente online. Hay un tercer tema que tiene que ver con las relaciones sociales, las relaciones online. Como que de todas maneras el mundo adulto le cuesta entender que lo que pasa en Internet o online es real, ¿no? Y como que son relaciones que son ficticias, que no tienen la densidad que son las relaciones sociales reales fuera de Internet. Y esa es una gran brecha, ¿no? De ahí aparece fuertemente la idea de la brecha, que no es solo brecha generacional, sino que también es brecha en el sentido de comprensión de ese mundo. Y finalmente aparecía toda una reflexión, ¿no? Sobre los jóvenes y la Internet, ¿no? Que de alguna manera decía, bueno, parece ser que nosotros, estamos hablando de gente que de todas maneras tiene un acercamiento constante con niños y jóvenes, ¿no? Todos estos equipos profesionales trabajan directamente en la escuela, en los liceos, sobre todo, y en los equipos de trabajo. O sea, no es gente que no está en vínculo directo, pero cada vez más siente que hay una suerte de distancia, ¿no? Que se resuelve
en el vínculo afectivo, pero como distancia de comprender el mundo que ahí acontece, ¿no? Y eso es bien interesante, nos aparecía como toda una discusión bien interesante y como un desafío, ¿no? De cuál es el lugar que están teniendo los jóvenes y los niños, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, en la autonomía relativa y progresiva, ¿no? Esos eran algunos de los temas que iban apareciendo. Ya, eso, hablé también un poco más de los 20 minutos que pensaba, pero quiero dejarlo ahí. Y ahora me gustaría que pudiéramos abrir como la conversación, comentarios, preguntas, cosas, qué cosas se van quedando, qué cosas les llaman la atención, y ahí ya lo dejamos un poco abierto. Entonces ahora la idea es que cada uno que quiera hacer un comentario o una pregunta o algo que le llame la atención o que no haya tan claro, pueda abrir su micrófono y ahí lo vamos como comentando. Bueno, yo quiero Ahí preguntar... eso, nos vamos ordenando nosotros mismos, ¿sí? Ahí está María Catalina. Sí, quiero preguntar algo. A propósito de lo que decías, como de este estudio de los jóvenes, donde es mi sensación, pero es como que se los pone a los chicos de nuevo como recibiendo la violencia. Entonces, quiero pedirte si puedes pronunciarte respecto de esto que me ha pasado con los jóvenes últimamente. Tiene que ver con algo súper concreto, ¿ya? Le pregunto a una chica, por ejemplo, ¿por qué vas a marchar? Ella me dice, para pitearme a un Paco. Entonces yo le pregunto, ¿y para qué te sirve eso? Para divertirme. Entonces, es como que ahí aparece una, no sé bien cómo ponerlo, pero como una categoría de la violencia o de la agresión que está, pareciera ser asociada al placer de poder ejercer esa, estar en esa posición de, no sé cómo ponerlo, en definirlo, y eso quisiera que tú me ayudaras. Porque no sé si ella se posiciona desde ahí como una persona agrediendo su placer o entrando en esta relación de violencia hacia la autoridad, ella sintiera satisfacción. No sé bien cómo interpretarlo. ¿Me explico? Sí. ¿Les parece que hagamos varios comentarios, o sea, unos 3 o 4, y ahí vamos como, ¿no? Yo anoté todo, María Catalina, en todo caso, ¿sí? Estaba Fabiola y después Gina, que vi que... En realidad yo quería hacer como hablar respecto a dos cosas. Una que tenía que ver con el video que vimos, porque me pasó una situación muy similar en una reunión de redes de diferentes organizaciones que trabajaban con infancia, donde también se había invitado a representantes de juntas de vecinos como ser parte de la comunidad también. Y se generó una discusión en la que se estaba hablando obviamente del típico tema de los derechos de los niños, y el representante de la Junta de Vecinos, que era un hombre mayor, sacó el típico discurso de, pero los deberes, ¿ya? Que como pasa mucho cuando uno está hablando de eso respecto de la infancia hoy en día, que los adultos se sienten como un poco agredidos, ¿no? Porque el discurso también era, a los niños antes no eran como hoy, antes eran respetuosos, antes nunca eran confrontacionales, ahora los niños están siendo mucho más agresivos y están pasando a llevar a los adultos con esta idea de los derechos del niño. Obviamente, yo creo que no sé si reaccionamos bien, porque como era una gran mesa de profesionales que trabajaban con la infancia, muchos saltaron. Y entre eso, fue el decir básicamente que el hecho de que un niño hoy en día tenga la capacidad de corresponder, de decir que hay algo que no le gusta respecto de lo que está pasando con el adulto, o de lo que le dice el adulto, era también una fuente de protección para ese niño, ¿ya? Porque efectivamente antes los niños no podían decir nada, pero también así estaban expuestos a ser vulnerados físicamente, a ser abusados sexualmente, mucho más fácilmente tal vez de lo que podrían estar hoy. O sea, al menos así lo planteamos también.
y que finalmente, claro, era súper incómodo para los adultos tener a estos niños respondones, pero para los niños era mucho más seguro poder decir y hablar, y que lo más probable es que antes los niños no es que estuviesen mejor, es que era más cómodo para los adultos, y los niños muchas veces tenían que silenciar cosas terribles de las que estaban expuestos. A raíz de eso, la siguiente sesión, este caballero llegó contando una develación que se había hecho en su familia. Él llegó comentando esto a una reunión familiar, y se abrió que la familia había sido abusada transgeneracionalmente por el abuelo paterno o materno. Entonces, lo que pasó ahí es que él logró entender esta situación en su propia vivencia infantil, donde tuvo que callar una situación durante muchos años. Y también me hace sentido con eso que hablabas de que el abusador no solo genera abuso, este era un abuelo muy respetado. Y como él logró identificar que efectivamente él tuvo que silenciar cosas, lo habló con el resto de la familia, fue como la película, ¿no? Pero en vez de que se generaran estas disonancias de discurso, todos pudieron hablar. Su madre también pudo hablar del tema. Entonces, como a veces hay violencias que no se ven para nada, o sea, hay violencias que no se ven porque están dentro de una lógica familiar que no te permite cuestionarlo. Y como de repente, no sé si fue la mejor intervención, yo no sabía esta historia, tal vez no debería después pedir disculpas por la intervención, porque creo que pudo ser muy confrontacional. Y también eso, de repente uno confronta desde su lógica. O sea, pero por suerte en este caso no fue terrible, pero claro, hay muchas violencias familiares que no se reconocen hasta que hay alguien que abre la opción de verla, y de que sea hablada por el resto de la familia. Y lo otro que me llamó la atención y que ya es una duda, que nunca había escuchado el término ternura reconocida y ternura no reconocida. Con reconocimiento, Como, sí. sí, como algo en relación al vínculo. Yo sabía el apego seguro, ambivalente, pero esto de la ternura reconocida y no reconocida, quedé plop. Bien, ahí va un poquito. Estaba Gina también que había puesto. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Gina. Ya, perfecto. Hola, Edgardo, qué gusto escucharte. Gina, Mira, yo tengo una pregunta bien puntual, tiene que ver justamente con cómo nosotros abordamos en nuestro quehacer el tema de la violencia. Yo particularmente trabajo en tribunales de familia y nos ha pasado, y a mí por lo menos en lo personal me interesa mucho, que las personas cuando tienen, por ejemplo, cuando tenemos causas de hombres y mujeres que particularmente están viviendo violencia de género, un hombre agresor de una mujer, por ejemplo, lo que hacemos es pedir que se hagan ciertos peritajes o evaluaciones psicológicas y psiquiatras del perfil del agresor. Y en función de eso se resuelve después cuando, por ejemplo, efectivamente los peritajes arrojan que tiene un descontrol de impulso. Ese es un ejemplo. Pero nosotros no abordamos la violencia como un fenómeno cultural. Y muchas veces me ha pasado que el servicio médico legal nos dice que ni siquiera tuvieron que hacer un informe psiquiátrico, porque la persona evaluada no tenía ningún indicador psiquiátrico, y si bien se identifican algunos aspectos de descontrol de impulso, tampoco es tan relevante. Por lo tanto, esas personas tampoco, no tenemos pruebas para poder después sancionar a un agresor. A mí me parece, y yo me he ido dando cuenta a través del tiempo, sobre todo leyendo temáticas de género, que como la violencia de género también es un fenómeno cultural, estamos ante personas que, por ejemplo, están replicando conductas machistas que probablemente no solo vieron en sus familias, sino que en otros espacios, y no tenemos cómo incorporar ese aspecto. ¿Ya? Yo he intentado, pero no tenemos ciertos elementos que nos permitan un poco arrojar algún antecedente un poco más concreto que un juez o una persona como ya de esa área puede decir, acá encontramos a alguien que sí tiene un antecedente que nos permita sancionar, ¿ya? Y entonces mi pregunta es cómo abordamos el fenómeno de la violencia desde esa perspectiva más cultural, y que nos permita, en el fondo, porque sabemos que tiene que ver con eso también, pero no se está incorporando, al menos en el espacio donde yo trabajo, esa perspectiva.
Gracias, Tina. Gracias. ¿Alguien más o hacer una primera vuelta? Mi idea no es, porque, a ver, pueden generar resiliencia, a ver, alguien nos dice ahí, pueden generar resiliencia en algunos casos, ahí no. Angie nos dice, sí. Yo, por cierto, Más que ¿sí? nada, disculpa, el tema Angie, de la dale, resiliencia es como, en el fondo, de que lo que mencionaba ella, que se invisibilizan en el fondo algunos signos o síntomas de algunas personas abusadas, las cuales, como logró explicar ella, no nos sirven como algo que podamos ver en concreto. Por lo tanto, igual es necesario buscar una intervención como para este tipo de población, pues gente que en el fondo está normalizando ciertas conductas de violencia, genera resiliencia, y en el caso, por ejemplo, de poder ver esto desde el tema judicial, no hay pruebas. Gracias, Angie. Ya. Yo voy a hacer como comentario, porque de todas maneras, con sus preguntas yo aprendo mucho también. Entonces, primero decir dos cuestiones. Yo tengo muchos límites en lo que voy a decir, porque es desde un ángulo que hemos ido trabajando. Por tanto, más que hacer como respuesta y todo, como voy a hacer comentarios, ¿sí? Y bueno, y la idea es que todos podamos ir comentando también, no solamente yo, ¿no? Pero hay un par de cuestiones que me gustaría como ir poniendo. Edgardo, ¿Sí? Disculpa, Paula. un poquito para sumar dentro de las preguntas y comentarios que hay, que devuelvan algo. Sí, Paula, dale. A mí hay algo que me llama la atención. Yo trabajo en el Centro de la Mujer de Viña, con violencia en contexto de pareja, y hay algo que hace rato que me da vuelta, y también he trabajado en infancia, entonces, y me digo vuelta en dos lugares, ya que es cuando una persona ejerce violencia hacia otra, o el acto el acto de agredir al otro en distintas esferas de su vida, de su dimensión, dentro de los relatos que uno va encontrando, ya sobre todo en las mujeres, es que hay un mandato ético de no agresión. Así como a mí me están violentando, pero yo no me defiendo ante el otro porque tengo un mandato de no agredir al otro. Y en ese mandato se van dando como otras expresiones respecto de esa dinámica de relación de poder que se está dando con un otro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con violencia en contexto de pareja, uno tiene como que definir si es violencia cruzada o es violencia solamente en una dirección. El tema es que ahí yo me cuestiono también ese mandato ético de no agresión que genera otras expresiones que podrían darse de violencia. Entonces, eso siempre me ronda, me da vuelta. El tema de la respuesta frente al otro. Y cómo ese mandato está puesto de una manera distinta de acuerdo al género al cual tú podrías pertenecer, así como dicotómicamente. Eso. Gracias, Paula. Mira, fíjate. Yo diría dos cosas así, para partir nomás, ¿no? Antes de ir como más a lo concreto. Primero, es verdad que muchos de ustedes pueden tener muchas experiencias y me imagino que llevan muchos años trabajando, o uno podría decir, yo llevo tanto tiempo como investigando cosas, qué sé yo, o trabajando, antes yo trabajé también en ONG, ¿no? Pero de todas maneras, para distanciarse de la propia experiencia, de todas maneras es un campo nuevo, ¿no? Si ustedes piensan, los primeros estudios sobre violencia recién son del final de los 40, ¿no? Ese famoso síndrome del niño amargado, ¿no? Entonces, llevamos muy poco tiempo sabiendo, investigando y trabajando en esto desde un punto de vista histórico, no desde un punto de vista de biografía, ¿sí? Por tanto, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos tanto. Eso es una cosa. Lo segundo, estamos en un ámbito que también es novedoso desde un punto de vista histórico. Cuidar, ¿no? Proteger, apego, todas estas formas son novedosas al interior de la familia, ¿sí? Entonces, todas estas exigencias que estamos haciéndonos ahora sobre el cuidado, sobre la crianza, sobre la relación de pareja, ¿no? Son totalmente novedosas, ¿no? Y relación de pareja, recuerden que hasta hace muy poco tiempo, desde un punto de vista histórico, las parejas no se arreglaban como un contrato, ¿sí? Esto de elegir a alguien es novedoso desde un punto de vista histórico. Entonces, se fijan ustedes que hay por muchos siglos estuvimos haciendo cosas, no nosotros individualmente, pero como grupo humano, haciendo cosas
que ahora recién aparecen como un quiebre. Un ejemplo de esto que es, bueno, hay muchos ejemplos y la violencia es un buen ejemplo. Ustedes recuerden que hay algo que se acabó a finales de los 90, ¿no? Que era la diferencia entre los niños si eran dentro o fuera del matrimonio. ¿No? Creo que fue el 98, 99, pero yo me pierdo las fechas siempre. Pero a finales de los 90 se logró, no porque hubo una decisión colectiva o por un movimiento social, no, por el legislador, ¿no? En ese momento tuvo lucidez y dijo, no hay diferencia entre los niños si están dentro o fuera del matrimonio. ¿Se recuerdan ustedes que existían los hijos legítimos, naturales, ilegítimos, simplemente ilegítimos? 5 o 6 categorías. Uno dice, ya, eso es como un poco razonable, pero esa cuestión duró como 400 años, porque era parte de las leyes coloniales que prohibían las relaciones interraciales en España. ¿Sí? Eso duró todo ese tiempo. ¿Se fijan ustedes? Entonces hay cosas que se van cristalizando en nuestra mentalidad cultural que se naturalizan, ¿no? Y si uno piensa la violencia como expresión de la relación, ¿no? Quiero decir, el maltrato, la negligencia, el uso de la fuerza, la descalificación, son cuestiones que han ido históricamente cristalizándose. Y en muy poco tiempo nosotros recién estamos poniéndole como una cierta como diferencia y diciendo, mira, eso no es adecuado. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Lo que estamos haciendo, cada uno de ustedes y nosotros, es una novedad histórica. Por tanto, va a tener mucha resistencia desde un punto de vista cultural, porque nosotros más tradicionalmente hemos estado haciendo otro. En el caso de los niños, por ejemplo, si uno revisa una larga historiografía de la infancia, los niños han sido usados para... Bueno, primero se morían masivamente. Recuerden que en Chile recién se logró controlar la mortalidad infantil a finales de los 60. Entonces los niños primero se morían masivamente. Luego eran abandonados masivamente, ¿no? La historia de la infancia en Chile es la historia del abandono de los niños. Por eso los primeros residencias o hogares son de 1770, ¿no? Con las hermanas de la caridad, creo que se llamaban, las hermanas de... Bueno, tiene un nombre, no quiero inventar, pero lo puedo buscar después y se los digo. ¿Sí? Entonces, muerte, abandono. Los niños eran usados para las labores del campo y del hogar, masivamente. Y los niños han sido usados sexualmente masivamente, en la historia universal y en la historia también latinoamericana y chilena. Por tanto, todo esto es nuevo. ¿Sí? Eso sería lo primero que, desde un punto de vista más histórico-cultural, que me gustaría decir. Luego, ¿por qué puse al principio estas hipótesis de violencia? Porque a nosotros se nos ha instalado eso y es difícil, nos ayudan, pero en el fondo nos tienen que poner como unas nuevas preguntas. Esta cosa de los lugares y las posiciones, ¿no? Víctima, agresor, ¿no? Un poco también lo que decía Paula. Las relaciones de violencia al interior de la familia, pero no solo al interior de la familia, tienen lógicas. Por eso se invisibilizan y no aparecen como violencia hasta que alguien la nomina como tal. Tiene un sentido. La violencia no es algo mal, no es lo biomédico, no es un virus, ¿no? A propósito de la pandemia, no es un virus que llega y que infecta a alguien, ¿no? Esa es la hipótesis individual. Y nosotros nos ha tenido mucho rendimiento por mucho tiempo la hipótesis individual, ¿no? A propósito de ver estructuras de personalidad, a propósito de ver estructuras cognitivas o estructuras emocionales, a propósito de ver la biografía, ¿no? Es como cuando uno dice, obvio, que con esa historia la gente va a hacer eso. Pero eso es la hipótesis individual, que tuvo un poco de rendimiento, pero hay que ponerla en cuestión. Por eso yo propongo más bien la hipótesis relacional. Esas prácticas, si uno dice, la violencia es una práctica, eso es lo primero. Uno ayuda a sacarse estas connotaciones negativas, bien y mal. Yo estoy seguro que todos los que trabajamos alguna vez en violencia, y las compañeras que están trabajando ahora, tienen muchas dificultades para trabajar, por ejemplo, con los que son nominados con agresores. Porque estos son los otros, los malos. ¿Se fijan ustedes? Incluso la ley reproduce eso. Entonces, hay algo que hay que desmantelar. No quiero decir cómo, porque no tengo idea, pero hay algo que desmantelar a propósito de las posiciones. La violencia siempre aparece invisible porque tiene sentido en una cierta lógica al interior de una familia o de un grupo humano. Tiene un sentido, ¿no? Por eso yo ponía el ejemplo de la Hannah Arendt, que no era maldad, era solamente un funcionario haciendo su trabajo. Entonces, durante mucho tiempo el uso de la fuerza, ¿no? El golpe, por ejemplo, tenía un sentido porque ayudaba a la crianza, ¿no? Cuando digo esto, no digo que estoy de acuerdo con eso, pero tenía efecto, ¿no? Cuando las personas mayores dicen, los niños de antes
eran los niños de antes obedecían y todo, es porque el valor de la obediencia sigue siendo un valor, ¿no? En el estudio mundial de valores, ¿no?, que se hace en todo el mundo ahora, que basado un poco en la propuesta de Inglehart, y que en Chile lo hace Mori, que se hace cada 6 años, una oleada, que en el fondo pretende ver cuáles son nuestras mentalidades culturales. Yo después les puedo enviar ese cuadro, hay un cuadro que yo hice desde la primera, que partió el 90, hasta la última, que es el 2016, creo, 14, ¿no? 12, bueno. Yo me pierdo un poco en los números, disculpen, si no lo veo, por eso tengo que anotar todo. Que dicen, este listado de cosas son importantes de enseñar en el hogar a los niños. Y el ítem que dice obediencia ha ido bajando, pero está en alrededor del 50%. Sigue siendo un valor. La independencia no tiene tanto valor. Tristemente, la imaginación no es una cuestión que es muy valorada para enseñar a los niños, ¿no? Entonces, se fijan ustedes que hay ciertos valores, ¿no? Cuando digo valores, ciertas cosas que son adecuadas o que son deseables de enseñar a los niños. Y si una cosa era la obediencia, por supuesto que el razonamiento lógico no es algo que ayuda a la obediencia. Por supuesto que la discusión y el diálogo no ayuda tanto a la obediencia. Entonces es interesante que en el fondo también nosotros vayamos mirando eso, a propósito de lo que nos planteaba Gina, ¿no? Para poder ir pensando unas formas distintas. En relación un poco, estoy tratando como de tomar algunas cuestiones, ¿no? Entonces hay algo de las posiciones, los lugares de la violencia que nosotros tenemos que desmantelar, que en esta lógica más bidireccional del el que agrede y el que no agrede, o el que es víctima y el que es victimario, reconociendo que hay responsabilidades también individuales en las formas de violencia. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que se invisibiliza, incluso en la ley, ¿no? Por ejemplo, uno sospecha, cada vez más evidente, pero hasta hace muy pocos años no habían condenas por violencia sexual a mujeres. Porque a lo mejor esto cambió y yo estoy atrasado, entonces los que están en el Poder Judicial me ayudan. Pero la definición de violación o de delito sexual dice que no, la penetración oral, no, vaginal o anal, ¿no? Eso era así, rezaba antes. En otras legislaciones comparadas dice quien penetrare o se dejare penetrar, usándola. ¿Se fijan ustedes? Porque uno no piensa que las mujeres pueden abusar sexualmente, lo que es ridículo. ¿Sí? O por ejemplo, decir que, aquí yo no estoy haciendo una cuestión, ojalá no malinterpreten, no estoy haciendo un contra mujeres, ni defensa de hombres, ¿no? Porque sabemos que los hombres son los principales agresores sexuales y también que ejercen violencia. Pero por supuesto, si uno mira los datos de violencia contra los niños, ¿no?, físico, las madres son las primeras. Bueno, porque pasan más tiempo con ellas, también, obvio. Y los padres somos una figura que un poco ausente, históricamente ausente, ¿no? Entonces, quiero decir que hay algo que tenemos que mirar, yo insisto, es mirar más las relaciones, ¿no? ¿Qué sentido tienen las relaciones, esas prácticas? Y por eso se invisibiliza, ¿no? Por eso se invisibiliza, porque tiene un sentido en la práctica, ¿no? Se le da un significado que le da sentido a esa relación. En relación a lo que planteaba Fabiola, ¿no?, este es un estudio que está disponible, que es sobre la crianza, sobre los modelos de crianza, y de alguna manera, reconociendo el valor que tiene la teoría de apego, ¿no?, y todos los derivados de las competencias parentales, ¿no?, reconociendo ese valor, hay toda una... ¿Me pueden enviar la grabación? Sí, voy a enviar la grabación a todos, por eso les pedí que se anotaran los datos, ¿sí? Reconociendo eso, todos nosotros que somos usuarios, tenemos que ser usuarios reflexivos del conocimiento, ¿no? Ha habido un abuso también de las competencias parentales. Si antes en los tribunales de familia o los juzgados de familia anteriores se sobreusaba una categoría que un momento tuvo rendimiento, que era la disfunción, ¿se acuerdan ustedes que antes decía familias disfuncionales, ¿no?, a propósito también de una lógica del funcionamiento, ¿no?, de si se cumplían o no las tareas. Pero en una sociedad tradicional, eso fue leído por la estructura familiar. Entonces, una familia con la mujer y los hijos ya era disfuncional. No porque cumplía las funciones, sino que porque tenía una estructura distinta al deseado. Entonces, algo parecido a veces pasa con las competencias parentales. Ahora se convierten en una especie de mantra, ¿no? Cualquier cosa que pasa, competencias parentales. Lo que sea, competencias parentales. Sin ninguna distinción de qué significa eso, ¿sí? A pesar que hay algunos avances muy interesantes, ¿no? Yo he leído un poco lo que ha escrito
Barú y su mujer, sobre eso, disculpen, no me acuerdo el apellido, no es porque sea su mujer, es porque es una mujer que trabaja mucho, pero no sé si bien su apellido. D'Artagnan, para no decir D'Artagnan, porque es lo que me viene a la cabeza. No es porque, bueno. Pero también hay que reconocer que hay una suerte de mercantilización de ese conocimiento, ¿no? Si ustedes se fijan, hay grupos que lo que hacen es vender el curso con los instrumentos, porque ellos compraron la licencia en la Universidad de Carolina del Sur o Carolina del Norte, se quedan en la licencia, una especie de McDonald's, ¿no? Y después venden cursos que solo ellos pueden hacer, ¿sí? Entonces, ojo también con esas formas de mercantilización. Y lo que aparece interesante de este estudio, después de este pelambre, voy al estudio, es que es un estudio que se hace a partir de la voz de los niños y de los propios adultos, de las maneras en que crían. Entonces ellos, para romper un poco esta noción de competencias parentales, introducen esta idea de los modelos de crianza, que tiene, y que justamente pone categorías que son los que usan los niños y las familias. La idea del reconocimiento tiene que ver con que yo valoro al otro y lo pongo como un actor de su vida. Eso es un poco la idea. Entonces, por eso esas distinciones donde hay ternura, o sea, alguien puede generar afecto y ternura, ¿no? Y ellos explican qué significa eso, pero sin validar al otro como un legítimo, ¿no? Entonces, por eso están esas otras distinciones. Este es un estudio que está disponible, y que yo también, está disponible en World Vision, y se los puedo mandar también porque lo tengo ahí, de hecho lo tengo ahí. Ya. Ahí, gracias porque están todos cooperando en el chat también dando informaciones. En relación a lo que planteaba la María Catalina al principio, es como bien interesante porque ahí nos pone un desafío, que es ver cómo, de alguna manera, la violencia que nosotros focalizamos en la familia o contra los niños, tiene una relación con la violencia social. O sea, está vinculado a formas de violencia social, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, justo me invitaron el año pasado para hablar un poco de esto, y yo hacía esta reflexión, de la cual no estoy tan seguro, ¿no? La pregunta es, ¿la violencia históricamente se ha usado, el uso de la fuerza, no la relación de poder, sino que el uso de la fuerza, se han usado con fines políticos en nuestra sociedad y en nuestra historia contemporánea? Y la respuesta es que sí. En sociedades democráticas, ¿es la mejor manera? Ya, esa es otra pregunta, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo voy a la marcha y voy armado para usar eso, la pregunta es, la pregunta que uno debería hacerse, cuando uno se reconoce como un grupo que valida la fuerza y el uso de la fuerza, la pregunta es decir, ¿cuáles son mis parámetros de uso de la fuerza? Yo voy a ir a dañar la propiedad, y eso sería de alguna forma sabotaje. Yo voy a ir a dañar a sujetos, yo voy a matar personas. Esa es la pregunta sincera que los grupos que sostienen la violencia tienen que hacerse, y ahí tenemos que llevarlo, ¿no? Si alguien dice, no, la violencia es una forma válida de uso de la política, hay que llevar la discusión a eso, ¿no? El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, los Panteras Negras, su estrategia era, dado que en Estados Unidos estaba permitido andar con armas, pero en la calle, sin la bala pasada, ¿no? Sin la bala puesta, pero ellos generaron grupos armados que hacían eso, ¿no? Y estaban justo en el límite de la ley. Entonces no los podían ellos tomar presos por andar con esas armas, porque tú tomabas la arma y no estaba la bala en el fondo pasada. ¿Fíjate? Pero ellos decían, esa era su forma de poder defenderse frente a la brutalidad policíaca contra la comunidad negra. Entonces la pregunta ahí sería, ¿no?, con los jóvenes que dicen, yo voy a hacer, es decir, ¿cuál es el límite de eso? ¿No? ¿Cuál es el límite? Hay que llevar, y nosotros tenemos que transparentar esa discusión con todos aquellos grupos o individuos que dicen que pueden usar el arma. Porque ahí sabemos si están en el límite de lo ilegal o no. Lo último que decía, ahora, lo que nos plantea en el fondo ahí la compañera, de todas maneras, es las posiciones de la violencia, la valoración de la violencia, o sea, como que hay que discutir eso, ¿no? Pero claro, también sabiendo que los jóvenes, es distinto a los jóvenes a los adultos, ¿no? A veces uno hace unas críticas terribles con los jóvenes, pero no con el mundo adulto. Si uno dice que la juventud es un tiempo de impulsividad y qué sé yo, ¿no?, que es cierto, ¿no? Ahí están todos esos litros de hormonas nuevos. La pregunta es, ¿cuál es la mediación que hacemos los adultos de eso?
cuál es la capacidad de reflexionar que tenemos, ¿no? Ahí la gente que está más en neurociencia, no es mi caso, entonces yo digo brutalidades ahora, pero la capacidad que la gente que está más en neurociencia sabe en el fondo que entre los diferentes niveles de respuesta de los diferentes niveles del cerebro que tenemos, ¿no? Como de alguna forma se ha visto que la amígdala, no la amígdala, la amígdala que está en el cerebro, tiene un mayor tamaño en niños que han sufrido violencia y que necesitan la mediación de un otro adulto para poder esas 3 respuestas clásicas frente a la amenaza, que es de escape, agresión y congelamiento, ¿no? Puedan ser mediadas de alguna forma a un nivel de mayor racionalidad para poder generar lo que se llama la función ejecutiva, que es reflexión, clasificación, organización. Pero eso no lo puede hacer el propio joven o el propio niño. Tiene que estar mediado por un otro que es capaz de hacerlo en el diálogo. Yo dije muchas cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta como a propósito de eso? Sí, claro. Porque y por favor, disculpa, María Caterina, y si cada uno tiene como también un punto de vista, por favor que también lo ponga también. No quiero hacer como que yo respondo, sino que podamos ir como compartiendo también. Sí, es que es a propósito de esto que has estado comentando de la relación víctima-agresor. Como, claro, a mí también me es difícil salirme de esa dicotomía porque ha sido construida desde ahí. Pero pensando en esto último que dices, como de ser un mediador para estos sujetos o estas personas que están quizás insertas en una respuesta de violencia, no sé cómo decirlo, pero ¿qué otra relación o qué otra mediar para qué? ¿Hacia dónde? Hacia como ¿cuál sería como la realidad alternativa de esa dicotomía víctima-agresor en el fondo? No sé si... Sí, algo así. Algo así. Sí. No, ahí tú tienes un punto que es interesante. ¿Cuál sería la situación distinta de la violencia, ¿no? Bueno, aparentemente ustedes mismos me han dado algunas claves. Uno es visibilizar algo como violencia. Es como poner un relato alternativo a eso que se ha dicho. Como la violencia tiene sentido, ¿no? En una cierta dinámica de relación, esto que nosotros a veces escuchábamos, ¿no? Que cuando las familias decían, yo prefiero... Disculpen, voy a cargar el computador porque se me olvidó. Siempre recuerdo que una familia que decía, y que nosotros subvaloramos eso, ¿no? Decía, yo prefiero, y lo hemos escuchado, prefiero aguantar que me pegue y que nos pegue a todos, porque si no nos deja en la calle, ¿no? Y estar en la calle significa pasar hambre y todo. Y muchas veces uno tenía poca sensibilidad frente a eso, una poca sensibilidad de clase también, y decía, oh, pero es que eso no es tan importante como que le esté pegando a usted y su familia. Como probablemente, esto lo digo con mucho cuidado porque no sé las historias de cada uno, pero probablemente muchos de nosotros no habíamos tenido esa experiencia vital de pasar hambre y estar en la calle. Por tanto, no lográbamos conectar con ese significado. Entonces uno decía, bueno, pero es que eso no es tan relevante. Bueno, es súper relevante. Cuando después uno entiende lo que significa eso y entiende una suerte de escala de valoración, dice, bueno, tal vez yo también haría lo mismo. No estoy hablando de una falsa empatía ahí, sino que tratar de comprender desde un punto de vista más metodológico qué significa la experiencia vital del otro. Entonces, eso primero. Entonces, mucha del trabajo, yo me imagino que ustedes hacen, tiene que ver con poder darle un significado distinto a eso que están, o sea, como que descajarlo, ¿no? Desencajarlo de que esa es parte de una experiencia vital, ¿no? No es que te quiere ese pololo de 40, 50 años que dice que te ama, te quiere, no es cariño eso, mira, la verdad, eso es un engaño, ¿no? Es falso. Tiene 20 pololas más que hace lo mismo y eso es explotación porque después se queda con todo el dinero que, ¿no? Y no es cierto que tú eres sexy sensual, sino que se lo dice todo el mundo. Eso es una brutalidad, pero una brutalidad que, por supuesto, hay que estar dispuesto a recoger un poco ahí después lo que quede de esa situación. Como cuando uno le dice a los niños, no, si tú cuentas, ¿no? La búsqueda del relato, estoy pensando en los espacios judiciales, cuando uno dice algo que no es cierto, no, si tú no vas a destruir la familia, porque con lo que tú dices va a ayudar a
ustedes me disculpan, pero no es cierto. Sí se destruye, o sea, sí hay consecuencias. El niño hace el relato y el papá sí va a la cárcel. Y hay una relación directa. O sea, no es cierto cuando uno dice, no, no es porque lo que tú dijiste. No, sí es por lo que él dijo. Lo que pasa es que después hay que hacerse cargo de eso. Y a veces los equipos no estamos tan en fortaleza para hacernos, o no tenemos los dispositivos institucionales para hacernos cargo de eso. La pregunta sería, ¿por qué es adecuado que esa persona asuma las consecuencias de su acto? ¿En qué lo ayuda? ¿No? Y eso yo he visto en general que un poco cuando la compañera hablaba de la resiliencia, ¿no? Hay una dimensión de la resiliencia que es bien interesante, que tiene que ver con que cuando uno siente que de su experiencia de violencia o abuso, uno puede hacer cosas por los otros, ¿no? En algunos casos eso da mucho sentido, ¿no? Si en el fondo esa persona va a la cárcel, que es un ser querido, puede que ayude a detener otras formas de abuso contra otros, pero también le hace muy bien a esa persona. Que una persona vaya a la cárcel por los crímenes que cometió sexuales, por ejemplo, ayuda a recuperar la dignidad de esa persona, ¿no? Entonces no es venganza, no, es primero asumir las consecuencias del acto, pero luego tiene un efecto positivo sobre esa persona, porque protege de abusos a otros, pero también lo devuelve devuelve sentido de realidad a esa persona también, ¿no? O sea, como que también tiene... Eso yo tengo la impresión que son dos claves que pueden ayudar de alguna forma a salir, ¿no?, de las situaciones de violencia. Son las que se me ocurren ahora, pero bueno, seguramente hay muchos que ustedes, yo sé que trabajan en temas parecidos y deben tener unas mejores también como ideas de eso. Edgardo. Dígame, Sonia. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿qué tal? Oye, Edgardo, tengo una pregunta y solo un comentario a propósito de esta cosa más dialógica de ir pimponeándonos. Sí. Bueno, primero, a propósito de lo que decía Gina y las compañeras ahí que trabajan en violencia, yo trabajo en el área de justicia con niños. En general, yo creo que esto que tú estás planteando ahora, que el rol de nosotros es como ir instalando y un poco descentrándonos constantemente para que no nos pille la rutina y la misma dinámica como del aparato público, que es súper pesado también. Y sobre todo en el sistema de justicia, yo creo que eso es súper importante, porque podríamos instalar diferentes tipos de variables, en definitiva, de por qué se da como se da. Pero yo creo que también hay una suerte, sobre todo en los tribunales de familia, que es uno de los espacios como más duros de permear, en definitiva, desde el tema de las lógicas de la violencia de género, la violencia hacia la infancia, etc. Porque cuando aún sean de familia, en mi apreciación, no necesariamente se trata de la niñez como a 25 años de la declaración de la convención como uno quisiera, ¿no? Pero yo siento que también hay una suerte como de rigidez y también como de psicopatologizar todo, en definitiva. Como que la violencia de género, porque también los recursos que hay son pocos, también lo entiendo. Psicopatologizar todo como desde este enfoque más biomédico, en definitiva, de que por eso se necesita como un victimario, una víctima, el tema del test, del diagnóstico, los psicodiagnósticos están súper instalados. Cuando hablamos de los niños, las conductas de los niños, inclusive en el sistema residencial proteccional, los equipos, cuando ya no llegan a una respuesta más comprensiva, está el tema de el diagnóstico clínico, en definitiva, y hay cosas que si uno las problematiza o le da una vuelta a la rueda también, por decirlo de algún modo, efectivamente encuentra otras explicaciones, pero el sistema en general está tan como segmentado, que en definitiva da respuestas segmentadas a un problema que no debería ser segmentado. Eso por un lado. Y también lo vemos también, por ejemplo, cómo el tema de la violencia de género se invisibiliza a nivel judicial y cómo eso impacta en estas consecuencias que tú dices, a que los niños incluso se han separado de sus familias, de esas mujeres que han sido históricamente violentadas, en definitiva, donde se les atañe como la violencia cruzada, que está súper instalado en todos los dispositivos proteccionales. Y cuando uno escarba, no es violencia cruzada. Si uno se va a la teoría y ve cómo el ciclo de la violencia, no es nada cruzado. Entonces,
hay una génesis ahí que considero que es súper importante lo que tú estás planteando un poco, y el rol de nosotros y nosotros como profesionales respecto a mirar desde estas lógicas como de la violencia más relacional, buscarle nuevas alternativas, nuevas respuestas a ese hecho que se presenta como súper concreto en definitiva. Eso a modo de comentario. Y lo otro es que lo anoté, porque yo no sé si te entendí bien, es que tú decías al principio que la violencia aparece cuando se elimina el poder. ¿Tú te refieres a la violencia como hecho concreto? Eso. Ya, muchas gracias. Bueno, la Sonia ahí nos pone dos cosas que son... Pero solo para que vean ustedes cómo estamos atrapados. Siendo que no es mi área, claramente, yo he leído un poco, pero no es mi área, yo uso un recurso de la neurociencia y todo suena mejor. O sea, también nosotros estamos un poco atrapados por algunas cuestiones que en el fondo se han ido instalando, ¿no? Otro día veía, bueno, es interesante eso. Me acuerdo que, claro, había esto absolutamente ridículo, pero bueno, un programa sobre, ¿no?, el Morgan Freeman, que hablaba sobre las religiones, y un tema era sobre la maldad, ¿no? La maldad y la bondad. Entonces le preguntaban a un tipo, ¿no?, que estaba en las cárceles y que está analizando la estructura del cerebro, ¿no?, de tipos que eran en el fondo sin culpa, ¿no?, estos clásicos psicópatas, y bueno, yo hacía toda una hipótesis que si todos revisáramos un poco nuestro cerebro, podríamos hacer acciones preventivas y qué sé yo. Esa es una línea de largo aliento, ¿no? El uso de las ciencias biológicas para darnos explicaciones de nuestros comportamientos que son sociales. Eso cada cierto tiempo vuelve a tener como un cierto rendimiento. Recuerden que un tiempo la antropología medía el tamaño de los cerebros de la gente que estaba encarcelada, ¿no?, y la estructura de la cabeza para poder ver si para hacer una relación ahí. Ahora estamos sofisticados y es el ADN y las ciencias cognitivas, en el fondo, el funcionamiento del cerebro. Pero en un estudio que yo pude conocer de una colega que estaba haciendo su estudio en Reino Unido, ella agarró un estudio de muchos años, ¿no? O sea, agarró información de muchos años y a larga escala del Reino Unido sobre justamente gente que estaba en estas unidades, penales en el fondo, que no es tanta la gente, pero unidades penales, como de alta complejidad, viendo una serie de indicadores que eran más bien neurológicos, ¿no? Estaba como en el límite de la neurociencia y era psicóloga. Y en el fondo, la conclusión más grande que decía es que diferencias con la población general no se encontraban tantas, que explicaran esa dimensión. Pero cuando uno iba un poco a las relaciones sociales, había mayores y mejores explicaciones, ¿no? Entonces, también para un poco relativizar, a pesar que hay que saber de eso, pero bueno, también relativizar de alguna manera. Lo que yo he visto, y vi un poco, y veo que cada vez más se está haciendo, es como, por ejemplo, el clásico instrumento que todos tenemos, que son los informes, ¿no? Informes sociales, psicosociales, informes de lo que sea, a los tribunales, si uno cada vez más introduce, y esto ya es como pensar como el mundo judicial, como también un mundo cultural, introduce, que uno no lo hace tanto, pero parece que ahora se está haciendo mucho, mucho más, nosotros lo tratamos de fomentar mucho en los estudiantes, fundamentos teóricos y empíricos para las cosas que uno dice, ¿no? Explícitamente, como que si fuera un texto ahí con la cita y con todas las cosas. Eso en el fondo pone en un aprieto le da mejores argumentos a los consejeros técnicos, me imagino, para poder sugerir cosas a los jueces, pero pone en mayor aprieto a los jueces cuando toma decisiones arbitrarias, porque no son arbitrarias en el sentido intencionales, así como que voy a hacer algo arbitrario, sino que toman decisiones que son culturales, ¿no? Si yo soy un poco tradicional, seguramente mis decisiones van a ser más tradicionales, ¿no? Pero si yo tengo un instrumento que me pone mucho peso teórico y empírico para fundamentar lo que estoy diciendo, tengo más dificultades para, creo yo, ¿no?, para poder de alguna manera reconocer o tomar una decisión que sea contraria a lo que se me sugiere. Entonces, el gran instrumento que yo creo que tenemos, que son cada vez más los informes y en el fondo los juicios orales o las sesiones orales, ¿no?, uno tiene que cada vez más utilizar también, desde el oficio que cada uno tenga, material teórico y empírico. Entonces, si no es que lo que yo estoy diciendo, que un juicio está basado en estos elementos teóricos y empíricos. Eso yo creo que es algo que tenemos que cada vez avanzar en eso. En relación a lo que tú planteas
Lo que pasa es que es como para tratar de clarificar algo que se suele decir, que es cuando se dice en la violencia es el uso del poder, ¿no? Entonces la violencia tiene que ver con el poder, ¿no? Pero en una definición muy inicial, el poder tiene que ver con, no es algo que uno tiene, así como yo tengo en el bolsillo poder, ¿no? Sino que es la capacidad de influir sobre las decisiones de otros, pero de dejarse influir. O sea, las relaciones de poder son relaciones de mutua influencia. Entonces, la violencia aparece cuando se cancela esa posibilidad de la mutua influencia, ¿sí? Entonces, pero como la violencia no es un hecho en sí mismo, esencial, sino que es una categoría de análisis, uno tiene que mirar en lo que pasa si hay cancelación de relaciones de poder. Entonces, uno podría decir, comillas, ¿no?, que en esta relación, en este Zoom que estamos haciendo, uno puede preguntar, ¿quién tiene el poder? Entonces, uno podría decir, como una estructura, el que es el dueño de la sesión, el que está hablando, ¿sí? Pero en el fondo la pregunta sería no quién tiene el poder, sino que frente a qué acción, cómo se ejerce el poder. Entonces, uno podría decir, si yo en este momento, en la situación de coloquio, ¿no?, si todos ustedes se salen, el coloquio no se da. Por tanto, ¿quién ejerce influencia ahí? Nosotros. Exactamente. ¿Se fija usted? Entonces es como relacional. Entonces yo podría decir, cuando yo abuso del poder, ¿no?, cuando yo digo, tú dices nosotros y yo te digo, qué ridiculez, ¿cómo me dice eso? No es que yo pienso eso, es que tú no tienes idea. ¿Te fijas tú? Yo estoy cancelando la posibilidad de yo cambiar mi punto de vista en esta relación, ¿no?, que es como una relación académica o de conversación o de discusión profesional. Cuando yo limito la posibilidad de que, entonces yo podría decir, los corto a todos, ¿no?, el micrófono. Entonces, bueno, ahí yo no ejerzo el poder, porque no doy el canal de comunicación, que es lo básico para esta relación, sino que abuso de mi posición, de que puedo apretar el botón para poder eliminar la capacidad de mutua influencia. Entonces, ahí uno podría decir, eso es violento. No es solo maleducado, ¿no?, porque no todo es violento, eso es muy maleducado, pero ejerce violencia en la medida que yo limito esa posibilidad de mutua influencia. ¿Sí? Edgardo, Díganme, Norma. bueno, respecto a lo que acabas de decir, encuentro súper interesante el tema del poder. El poder se da en todo ámbito de las relaciones, se da a nivel de las relaciones familiares, laborales, sociales. Entonces, creo que al interior de las relaciones familiares, empoderar a aquel que aparece como víctima, darle que recupere su poder es un punto vital en esta situación de desequilibrio que se da en las relaciones. Lo encuentro muy interesante y creo que muchos de nuestros empeños deberían focalizarse en ese equilibrio, en la búsqueda del equilibrio de los poderes. Cuando en la pareja ambos tienen el poder, es maravilloso, son verdaderas parejas. Pero cuando hay un desequilibrio, se producen todos estos abusos de todo tipo. Y respecto a lo que decía Sonia, yo también trabajo en el ámbito de la justicia y creo que hay una falta, no sé si de preparación de los actores principales que tienen que tomar las decisiones por capacitarse en estos ámbitos. Yo creo que necesitan ellos mucho más, porque son decisiones. Claro, son decisiones aisladas cuando dicen, es que este juez sí que lo hace. Ya, pero es que es un tema personal que ese juez lo hace. No es lo común que exista esa preparación de los jueces para ejercer en materia de familia las mejores decisiones. Yo creo que falta mucho ahí. Pero tú tienes razón, aportar desde el ámbito teórico-práctico a través de nuestros informes es una herramienta importante. Gracias, Edgardo. No, gracias. No. Cecilia, sí, nos pasamos un montón, pero Cecilia, ¿quiere algo? Cecilia Prieto, no sé dónde está. Cecilia. Edgardo. Hola, Cecilia.
Sí, no, súper interesante toda la discusión y comentario. Y a mí lo que me pasa un poco a propósito de lo que decía Norma y Sonia en términos del poder es todo este entramado estructural en términos del poder, o sea, cómo hay elementos de dominación, ¿cierto? Y pensaba justamente en lo que está pasando ahora entre esta no sé cómo llamarlo, decisión de tomar el Sename, los datos para la ANI, ¿sí? Para la ANI. Entonces, ¿cómo desde el trabajo social o como desde un movimiento pro infancia, nosotros también tenemos un rol ahí en educar en ese sentido o en oponernos fuertemente en ese sentido? O sea, es una cosa. Y la segunda, que tenía que ver con lo que decía Norma en términos de la interdisciplina. O sea, una cosa es como capacitarnos, ¿sí? Pero la otra tiene que ver con cómo nos relacionamos en esas formaciones con otros profesionales. O sea, yo trabajo desde el ámbito de la salud, entonces, por supuesto, tratando de romper estas barreras del modelo biomédico, pero es sumamente complejo. Es sumamente complejo porque tenemos lenguajes distintos, formas de actuar distintos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese ha sido un desafío enorme para nosotros desde las ciencias sociales, poder posicionarnos también y poder validar nuestro rol para con la infancia. Eso quería comentar. Gracias. Sí, que saludos allá. Yo podría hacer un comentario muy Disculpa, breve. César había pedido la palabra y después Fabiola, ¿sí? Disculpa. César, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. De todos modos, yo lo pedí por el chat, pero antes vi que levantó el dedo Fabiola, así igual puedo hablar después de Fabiola. Ah, bueno, mira, aquí todos muy... No, mira, en todo caso iba a hacer varias preguntas, pero sobre eso último, creo que es súper relevante lo que mencionó la última compañera. Yo trabajé durante mucho tiempo en Sename y también recibí la información de lo que se quiere hacer con los chicos. Y no sé si, como son de diferentes regiones, mencionarles que está el sindicato de trabajadores como subcontratados de Sename que está movilizándose. Cuando yo empecé no había nada, entonces estoy muy contenta de que sí se estén sindicalizando porque creo que es una forma de unir fuerzas. Habían sindicatos por fundaciones, ONGs, y ahora está el Sintrasub, y no sé, pues si hay alguien que esté trabajando en este momento en programas de Sename y no sepa del sindicato y le interese averiguar, les recomiendo por favor que ojalá se sindicalicen, porque el Sename no ha considerado durante años las demandas de los trabajadores en ningún sentido, y es la única forma de poder generar cambios reales a las políticas y a la forma de trabajo que se está llevando a cabo, que me parece que es terrible. Eso. Gracias, Fabiola. César, ahora sí. Sí, yo quería compartir una reflexión. Está complejo porque, claro, han surgido hartos temas y que van saliendo de la mano de tu exposición. Agradecer el espacio, independiente que uno pueda estar más o menos de acuerdo con alguna de tus conceptualizaciones. Siempre es súper interesante, siento yo, generar que se dé el espacio para un ejercicio crítico constructivo. Yo, en lo personal, ejerzo en un PRM de un tiempo a esta parte en distintas fundaciones. Y claro, uno nota la línea más o menos macabra de cada fundación, de cada empresa privada que está hoy día ejecutoriando la política de infancia. Lo cual va muy de la mano con las reformas neoliberales, para mí, por lo menos en términos políticos, que se hicieron en la dictadura y se perfeccionaron con los gobiernos de la Concertación y de Chile Vamos hoy en día. Frei, Bachelet, Lago, Elwin, Piñera, 1-2, Bachelet 1-2, quien quiera que sea, pero la dictadura cívico-militar instala un modelo que va en esa línea, y desde ahí me hace mucho sentido, colgando un poco lo que han dicho otras personas, el concepto de gubernamentalidad Foucaultiano, este neologismo que incorpora Foucault para explicar un poco el gobierno de las mentes en términos muy simples, ¿no? Y que va de la mano con las formas que también nosotros tenemos de ejercer el trabajo. Para mí no es nuevo, no le pido nada distinto a este sistema de Estado que no sea el control, que no sea, tiene un origen que es patriarcal, machista y capitalista, por cierto, imperialista. Entonces, pedirle algo distinto a nuestro sistema, ya sea judicial o de infancia, es muy raro. Lo que sí yo planteo y le hago el llamado ahí a cada cual, yo creo que cada
cada uno, y ahí va un poco, si tú quieres una pregunta, cómo lo maneja la Escuela de Trabajo Social, ahí donde entiendo donde tú te ejerces, que es en la Católica de Valparaíso, ¿no? Yo creo que va a pasar mucho por cómo ejerzamos, por cuál es la noción, nuestra noción política, nuestra noción de sujeto y nuestra noción ética que tengamos en el momento de intervenir. Dependiendo el posicionamiento que tengamos, vamos a ver, por ejemplo, violencia cruzada, o si tenemos un posicionamiento distinto, vamos a ver violencia machista en el fondo. Son dos cosas súper distintas, súper distintas. Yo encuentro muy interesante polemizar el concepto de violencia cruzada que está, y el manejo que se da a ese tipo de conceptualizaciones que incluso pueden servir para perpetuar ciertas dinámicas de violencia. Entonces yo creo que el espacio para trabajar está, el espacio para subvertir esta realidad, o de subversión, si ustedes lo prefieren, está en nuestro trabajo, pero siempre va a ser un modo, va a depender de la valentía o de lo que cada uno de nosotros queramos poner. Pues en lo particular trabajo bastante de la deconstrucción de este tipo de discursos, identificar en las dinámicas de violencia, ya sea sexual o física, pero eso va a depender de cada cual, y de ahí lo relevante de cómo se forman los chicos o a los futuros colegas, perdón, en la Escuela de Trabajo Social, por ejemplo. Sé que están teniendo acceso a la nueva epistemología feminista, que en ese sentido yo creo que nos llevan, nadie lo ha nombrado directamente, pero yo creo que la epistemología feminista es absolutamente necesaria hoy en día en las formaciones profesionales. Se nota mucho cuando uno no se ha formado, se nota mucho cuando uno no está leyendo o no se está actualizando en esa línea, se nota bastante, y yo creo que también se nota y debería notarse en nuestras intervenciones. Entonces, claro, y me tomo un poco, y aquí ya termino, disculpen lo extenso. Lo mío fue más una reflexión que una pregunta probablemente tal, pero me tomo lo que tú dices, pues en cómo nosotros justificamos también nuestro informe. Es súper complejo hacerlo con toda la demanda laboral que tenemos, por lo menos en la red Sename, pero sí lo sólido que sean nuestros argumentos van a ser un pie inicial, por lo menos, en las posibilidades de éxito que tengamos en los tribunales de familia con el mismo Sename. Y en relación a lo que se supo de la incorporación de la ANI, o sea que hoy en día en realidad se transparenta. El segundo piso de la moneda de los gobiernos de la concertación fue súper conocido, y cómo operó la ANI durante los gobiernos de la concertación para debilitar los movimientos sociales fue más que conocido, y ciertamente otra herencia más de la dictadura. También interesante ahí la pregunta para ti, Ricardo, de cómo no sé cómo labora con los estudiantes, cuál es la línea ética, política y en términos teóricos. Y especialmente me queda la duda de si es que se están incorporando los nuevos contenidos de la epistemología feminista, independiente del posicionamiento que tenga cada cual, sino que el feminismo como epistemología. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay varias cosas. Bueno, y también lo que yo encuentro interesante que yo creo que es un gran cambio en el fondo que tenemos que ir instalando, que el conocimiento no es verdad, sino que es conocimiento y que es debatible. Entonces, el ejercicio de debatir y de poder tener una diversidad también, ¿no? Tal vez lo que nosotros más fomentamos en la formación de nuestros estudiantes es que ellos puedan, en cada uno de los cursos metodológicos, los cursos más teóricos, tengan diversidad de aproximaciones, de tal manera que uno hace opciones, ¿no? Y no la verdad detrás de eso. Una posición crítica frente al conocimiento. Hay que tener también mucha atención por las modas intelectuales que se empiezan a instalar, y cuáles cosas tienen mayor densidad y cuáles cosas son un poco eso, ¿no? Que uno está en el tono de la época y dice, no sé, tal autor, porque todos lo están leyendo. No, como que mirar con mayor densidad la formación. Y de alguna forma nuestro interés es poder incorporar a los estudiantes ese principio de diversidad, ¿no? Epistemológica y diversidad también teórica, de tal manera de poder diseñar intervenciones metodológicas más pertinentes y más situadas. Ahora, como siempre es una intención, lo que pasa ahí siempre es más diverso, ¿no? Pero en el fondo estamos atentos siempre un poco a eso. También por supuesto que tratamos de actualizarnos, ¿no? Un poco cuando tú planteas, en la escuela hay una línea fuerte de entender un poco la epistemología feminista, tenemos profesores que se dedican a eso, y de manera más transversal también. La idea no es solamente tener un curso sino que ir incorporando también con más transversalmente la formación. Pero tal vez lo que ayuda mucho, o lo que nos ha ayudado mucho, es tener una perspectiva histórica de las cosas, ¿no? Cuando uno recurre a la historia, ¿no? Porque la historia tiene dos cosas: cristaliza mentalidades culturales, por un lado, y cuando uno conoce la huella de la historia, puede desmantelar y desnaturalizar cuestiones que uno da como por sí mismo, por dadas, ¿no? Entonces, eso es como un esfuerzo, y ahí, bueno,
podría dar para largo, pero está interesante como que esa interpelación también que se nos hace a propósito de la formación, y por eso nosotros queremos generar estos espacios, porque nos permiten, yo aprendo mucho con eso, y me hago preguntas a propósito de la formación, por ejemplo, en este curso, ¿no? Que es de familia. En relación a lo que plantea Cecilia y también plantean algunos de ustedes en la relación entre convenio del CENAME con la Agencia Nacional de Inteligencia, por supuesto que es un descalabro y un despropósito. Si uno mira los convenios, son convenios multilaterales, o sea, de colaboración. Si uno mira, yo lo digo ahora con mucha propiedad porque me leí el informe, la cuestión esa, la leí completo, y leí también el proyecto de ley sobre la creación del ANI, ¿no? Y leí cuáles son los convenios que tiene CENAME. CENAME tiene convenios como son multilaterales, o sea, son bilaterales, son de colaboración. Entonces los convenios que tiene CENAME ahora son con salud, con educación, con el Ministerio de Deporte, el Ministerio de la Cultura, donde uno puede leer cuál es la mutua colaboración. Y si uno mira el propósito de cada una de esas agencias, con quien, o ministerios, o servicios, con quien tiene convenio, el propósito de esas agencias, por supuesto que favorece la vida de los jóvenes y niños que están en programas relacionados con el CENAME, ¿no? Cuando uno lee el propósito de la Agencia Nacional de Inteligencia, es difícil ver cuál sería la colaboración bilateral. Por tanto, obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso en el fondo, por suerte hay acciones ya que se están haciendo a nivel legal para dejar eso, que no es una ley, es como un acuerdo para dejarlo sin efecto. La defensora ayer presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago una orden de no innovar, o sea, que no opere la entrega de ningún dato, que sería lo único que uno logra ver, que es la entrega de datos, lo único que uno logra ver como de mutua influencia, que es distinto cuando el CENAME con el salud hace intercambio de datos, que es justamente para poder tener, ¿no?, una mayor coordinación entre los servicios, o con educación. Ahora, dicho esto, los países tienen, todos los países democráticos, ¿no?, todos capitalistas, pero con diferentes tipos de capitalismo, tienen agencias de inteligencia, pero esas están focalizadas justamente para lo que se llama la lucha antiterrorismo, o de ataques bioterroristas, o ataques cibernéticos. Entonces, yo no sé cuál es el mensaje que se quiere dar, ¿no? Como que es bueno tener esa información, porque, no sé, son los terroristas, ¿no? Te fijas tú que es muy confuso y en el fondo no tiene ningún sentido. Pero que, ojo que esto, de todas maneras, yo lo comentaba por ahí, hace algunos años atrás, me imagino mitad de los 2000, bueno, la Policía de Investigaciones empezó con un gesto, que era generar con una estampita una base de datos de códigos genéticos de los niños de los jardines infantiles de la JUMS, ¿sí? Y lo que se decía ahí era que era por si los niños se perdían, era más fácil poder ubicarlos. El propósito de la Policía de Investigaciones, uno de sus propósitos es buscar niños perdidos, pero claramente tener una base de datos genética no es para poder, no, o sea, es obvio cuáles son los propósitos. Entonces, yo diría que no hay que ser inocente, ¿no? Claramente esto no tiene ningún sentido, y yo no lo he visto en otros países. Cuando he tratado de mirar en otros lugares donde hice una búsqueda superficial, sí, pero a propósito, cuando salió, empecé a buscar si había algún tipo de convenio entre las agencias de infancia y familia con la agencia de inteligencia, y en general esa cuestión no aparece. Entonces, claramente tiene un sentido de control social, efectivamente, porque nosotros también reproducimos algo, ¿no? Que es decir que, yo lo he escuchado, ¿no? Muchos de los niños dicen que las personas que están en las cárceles, muchos pasaron por la agencia del CENAME. Ya, pero eso es una cuestión. Pero, bueno, o sea, no tiene mucha discusión, creo yo, ¿no? Es como que tiene como un sinsentido, ¿no? Un sinsentido del control. Y yo creo que eso se va a revertir, porque tampoco, también yo creo que atenta contra algunas cosas que están en la Convención de los Derechos de los Niños. Entonces, yo creo que eso va a tener va a ser inconstitucional, ¿no? Porque ustedes saben que la Convención tiene estatus constitucional. Entonces, yo creo que va a ser rápidamente revertido. Bueno, quiero, dejar aquí, porque ya estamos por sobre todo lo que aquí